Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Subit y quisiera que me dijeras si ya viste la temporada 2 de Sexo y Vida. Give it to me like. La temporada 2 de la serie de televisión Sexo y Vida llegó a Netflix en marzo de 2023, después de una espera de 2 años. Como una de las series originales de Netflix más exitosas jamás realizadas, el programa tiene un grupo apasionado de fanáticos curiosos sobre cómo continuaría la vida de Billy después de la temporada 1. La segunda temporada ofrece muchos desarrollos complicados y llega a un cierre honesto. Analicemos cómo fue el final y el mensaje subyacente detrás de él, todo cuidadosamente explicado. Hubo una perspectiva significativa compartida al final de la temporada 1, alcanzada por la protagonista Billy después de muchas dudas y preguntas, y era que sí, en realidad puedes tener todo en tu vida, pero no todo al mismo tiempo. Ha habido una fase de la vida de Billy dedicada a la lujuria y la emoción, y luego hubo un tiempo para la estabilidad y la familia, y debería estar orgullosa y agradecida por lo que ha sido su vida hasta ese momento. Se suponía que era el mensaje perfecto para cerrar la primera temporada, pero la tentación de un giro final en la trama fue demasiado difícil de resistir. Es por eso que la temporada 1 terminó con la decisión de Billy de tenerlo todo, dirigiéndose al desván de Brad y pidiéndole que tenga, ustedes saben, relaciones consensuadas. No voy a decir la otra palabra, no vaya a ser que YouTube me censure el video. Pero todo esto solo como amantes, mientras ella seguirá siendo la esposa de Cooper y madre de 2 niños pequeños. La temporada 2 de la serie, por lo tanto, está totalmente dedicada a las consecuencias de su elección y han explicado claramente los cambios en la vida de todos los demás. Cooper le pide el divorcio en el momento en que descubre que ella fue con Brad, mientras que inmediatamente descubrimos que Brad rechaza la oferta de Billy porque tiene una nueva novia, Gigi, que está embarazada de su hijo. Esto significa que al menos durante la primera mitad de la temporada 2 seguimos a Cooper y Billy lidiando con el divorcio y las transformaciones en su vida, tratando de alternar su instinto, que tal parece que ambos necesitan recuperar años de sacrificio que sus personajes tuvieron que hacer, y su responsabilidad como padres. La serie, por tanto, sigue los mismos pensamientos de la primera temporada, tratando de conciliar la lujuria, la necesidad de excitación, la autoexpresión y los elementos duraderos que llenan nuestra vida en el momento en que decidimos tener hijos. Y para una cierta cantidad de episodios, esto se convierte en una dicotomía cada vez que vemos las cosas desde el punto de vista de los niños. Los niños de Billy, especialmente Hudson, están sufriendo la separación y muchas veces expresan la necesidad de estabilidad y presencia, que en general representa el mayor obstáculo para la autoexpresión de Billy. Esto puede ser difícil para los espectadores que se identificaron con Billy durante toda la primera temporada y ahora tienen que lidiar con el hecho de que el comportamiento de Billy puede sentirse un poco negligente desde la perspectiva de los niños. Procediendo hacia el final de la serie, todos los eventos se entrelazan con el desarrollo de Sasha en su carrera como escritora y símbolo de la independencia femenina. Ella personifica otro conflicto bien conocido de la sociedad moderna, el que nos pide elegir entre el amor y el trabajo, lo que también podría verse como una elección entre lo que queremos ser y lo que la sociedad quiere de nosotros. En el caso de Sasha, la serie explica con éxito que la vida no puede ser solo una elección de una sola dirección. Podemos privilegiar una parte de nuestra identidad, pero aún es injusto que debamos sacrificar las otras necesidades y sueños de nuestras vidas por completo. El amor, para Sasha, es otra parte esencial de la vida, y de adulta ahora ella también lo quiere todo. Decide tomar una posición fuerte y transformarse en una mujer que elige ser sostenida por el amor en su interior, siendo una persona que consigue lo que quiere. Al acercarse el final de la temporada 2, cada personaje tiene una lección que aprender. Cooper descubre que necesitaba enfrentar el dolor del divorcio en lugar de ahogarse en alcohol, drogas y sexo. Brad descubre
que aunque las relaciones duraderas todavía la asustan, no tiene dudas ante la paternidad. Billy también tiene una idea importante. Es probable que no puedas tener todo, con todas las partes que encajen perfectamente, pero puedes aceptar que la vida siempre será un desastre y tratar de buscar tu felicidad de la mejor manera para tu caso. Así que Sasha se casará con Cam, Cooper finalmente encontrará su dimensión con Emily y Billy se dará cuenta de que después de todas las aventuras de su vida finalmente está alineada con Brad en lo que ambos quieren en sus vidas. Billy eventualmente terminará casándose con Brad y también tendrán un bebé juntos. Entonces, creería que el mensaje final de la serie sería que cuando te sientas insatisfecho con tu vida, recuerda primero que una vida perfecta simplemente no existe. Luego, decide el mejor compromiso que puedes elegir entre todas las partes de usted mismo, con la conciencia de que cada vez que nos elegimos a nosotros mismos, podemos descuidar a los demás que amamos y todas estas piezas deben encajar dentro de la existencia que necesitamos como humanos. En general, creo que la nueva temporada de Sexo y Vida no tiene nada bueno que ofrecer. Sé que el tema de la serie es el sexo, pero ¿dónde está la historia? Debieron hacer creíbles los problemas de los personajes. La única buena cualidad que tienen todos es que son increíblemente guapos, pero eso no es suficiente. La nueva temporada es solo más desorden en la vida de los adultos adictos al sexo, cuyas mayores preocupaciones son si tendrán a alguien con quien irse a la cama por la noche. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta temporada de la serie. Gracias por llegar hasta este punto del video conmigo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte, tocar la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video y compartir con tus amigos que sean fanáticos a las series. Mi nombre es Andy Subit y me despido hasta un próximo video. ¡Chao!